Auspicia a Impacto Económico Naranja. RSB. Protección Catódica del Comahue. Estudio Ritza. Representante del Isiki Lidbin y Asociados para Río Negro y Neuquén. Email contacto@estudioritza.com. Segundo bloque de Impacto Económico, comentábamos en la apertura que la semana pasada se presentó el Plan Gas 4 con el objetivo de incrementar la producción de gas. El punto es, ¿va a contribuir este plan a aumentar las inversiones para incrementar la producción? Lo analizamos junto a Daniel Montamat, uno de los principales referentes en materia energética de la Argentina. Daniel, gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Encantado. Para comenzar, te pediría una reflexión sobre cómo evalúas la orientación del esquema energético del gobierno. Me parece que todavía hay indefinición en una serie de cuestiones. Veo contradicciones. Entonces hay indefinición respecto al rumbo. Vamos a un sistema energético que va a depender de la inversión privada. Bueno, si va a depender de la inversión privada, que para mí esto no merece discusión porque estamos hablando de inversiones mínimas de 2, 3 puntos del producto, en energía en general. En Vaca Muerta estamos hablando de 5.000, 10.000 millones de dólares si queremos mantener o si queremos desarrollar más intensivamente Vaca Muerta. Pero hay contradicciones porque cuando el Estado entra a hacer una serie de cosas que son distorsivas de las señales que tiene que recibir el sector privado, decimos, este es peligroso. Segundo tema, nos vamos a manejar con reglas contingentes, porque siempre estamos de emergencia en emergencia en este país. Y la emergencia pone en contingencias reglas de juego. Los entes reguladores que habían sido profesionalizados y concursados están de nuevo intervenidos. Bueno, un segmento de la industria, pero vamos a repetir esto en otros segmentos. Entonces, ¿las reglas están para durar o son reglas ad hoc? Que se las va cambiando en función de necesidades puntuales de la política. Y en tercer lugar, las señales de precio. ¿Con qué precios nos vamos a manejar? Vamos a tener precios de referencia internacional para el petróleo y los derivados, porque así se evalúan las inversiones en el sector privado que las quiere hacer. El precio del gas. Sí, es cierto, los salarios están en pesos, pero el problema no es la dolarización de los precios, sino el problema es que no tenemos moneda, es la desvalorización constante del peso. No estaríamos hablando de la pesificación de tarifas y precios de la energía con una moneda constante. Nadie discutiría eso. Entonces, cuando no tenés en claro el rumbo, cuando las reglas son contingentes y cuando los precios están sujetos a intervenciones políticas, el escenario es muy crítico para un sector que es capital intensivo y que necesita señales de largo plazo para desenvolver toda la inversión potencial que hay. Ahora, el potencial existe. Necesitamos reconciliarnos con estas tres cuestiones para ver si los capitales privados vienen y nos permiten desarrollar el potencial energético que tenemos. Daniel, y en este contexto que planteas, ¿cómo evaluás el lanzamiento del Plan Gas 4 que se presentó la semana pasada? A ver, peor es nada. Hay que lanzar un plan de incentivo al gas porque lo sabes ahí por estar en la región, todo lo que es inversión gasífera está prácticamente paralizado. Entonces, como estamos dependiendo ya mucho del gas no convencional, la caída de la producción va a ser mucho más severa que si siguiéramos dependiendo de yacimientos convencionales. Se va a notar mucho más rápido. Volvemos mucho más rápido a la importación de gas por barco. Bolivia no nos puede dar más y eso son divisas que se van. Entonces veo el plan orientado a sostener producción para evitar importaciones. Y yo soy mucho más ambicioso, porque tenemos muchísimo gas para desarrollar.
yo quiero que desarrollemos el potencial de gas no solo para evitar importaciones, sino para ir con nuestro gas y desarrollar negocios de exportación en el mercado regional, si es posible en el mercado internacional. Desarrollar más negocios de gas, más demanda gasífera en el mercado doméstico. Así que lo veo un proyecto, vuelvo a decir, era necesario en el contexto actual, pero poco ambicioso, y poco ambicioso porque, entre otras cosas, para desarrollar el potencial de Vaca Muerta, tenemos limitaciones de infraestructura, y hay que realizar esa infraestructura si queremos llegar con más gas, por ejemplo, a esta oportunidad que se habla ahora de vender gas a Brasil. Si no llegamos con estas oportunidades al mercado regional, las vamos a perder. Conclusión, veo un plan de gas, vuelvo a decir, necesario, pero para vivir con lo nuestro. Ahora, sí, decime. Yo quiero un plan de gas para una Argentina que cambie su modelo de sustitución de importaciones por un modelo de valor agregado exportable. Ahí tenemos energía abundante y precios competitivos para consolidar ventajas e ir desde el mercado regional a los mercados internacionales. Es otra visión del proyecto argentino. Ahora, por el contacto que vos tenés con referentes de las empresas, ¿cuál es la receptividad que ha tenido este Plan Gas 4? Dos palabritas en inglés que son cortas: wait and see. Los que están, y bueno, son cautivos ya, no pueden decir traslado mi yacimiento a Uruguay, porque en Uruguay hay más seguridad jurídica, se respetan más las reglas, hay precios internacionales, son cautivos de la geología nuestra. Entonces, muchos de los que están evalúan para ver si pueden seguir realizando inversiones con lo que tienen. Pero el tema es, no solo para los que están, que nos van a ayudar a convivir con lo nuestro, sino atraer muchos más capitales. Tiene que venir más capitales en este país para que la Argentina se desarrolle. Yo lo vuelvo a hablar, y este no es un problema solo del sector energético, es general. La Argentina entre 1880 y 1930 tuvo una tasa de inversión bruta del 36%. Esas son cifras de la Fundación Norte-Sur que están publicados en el libro ese, 2 siglos de economía argentina, que se publicaron para el Bicentenario. Desde 1930 hasta la fecha, la tasa de inversión bruta, que es la inversión total en todos los sectores, y no estamos discutiendo todavía calidad, bajó a la mitad, 17,86%. Bueno, este año se hundió la inversión, vamos a estar con una inversión del 11% bruta, es decir, que no estamos ni reponiendo el capital que consumimos. Tenemos que ir a invertir mucho más y no nos alcanza el ahorro interno de la familia y de las empresas. El Estado no puede aportar a eso porque es deficitario, desahorra, no ahorra. Entonces, ¿con qué vamos a aumentar la tasa de inversión para generar empleo? Con capitales internacionales. No tenemos otra. Esto no es una discusión ideológica, es de sentido común. Y si queremos mucho más inversión en el sector nuestro y en otros sectores productivos, tenemos que tener en cuenta que los horizontes tienen que ser de largo plazo, que tiene que haber señales de precio, que tiene que haber una institucionalidad que sea respetuosa del que invierte. No puede ser que en este sector vengan, se inviertan dólares, pues todos sabemos que se invierten dólares, y que después cuando saque el producto te diga, bueno, te doy peso. Perfecto, dame peso. Déjame cambiarlos a dólares. Ah, no, no podés cambiarlos. Bueno, así no va a haber inversión. Ahora, ¿coincidís en que el cepo, los precios máximos y las restricciones para importar justamente son cuellos de botella que impiden el desarrollo del sector? Sí, claro, este es un sector que, como vuelvo a decir, no mira tanto la coyuntura, mira el largo plazo, pero la coyuntura le permite la lectura de lo que puede pasar en el largo plazo. Entonces, vas a hacer fuertes inversiones en un contexto donde hay restricciones cambiarias, donde no se pueden girar divisas al exterior.
recordemos que la propia administración esta al principio, cuando asumió, hablaba de una ley para promover el desarrollo de Vaca Muerta, y en esos proyectos que circulaban, se hablaba de un régimen que asegurara la disponibilidad de divisas, porque si no hay seguridades respecto al movimiento de las divisas, nadie va a enterrar dólares para sacar pesos que se devalúan. Esto es una cuestión de sentido común. Y el problema, no nos enojemos con los extranjeros, enojémonos con nosotros que no tenemos moneda. No tenemos moneda por los déficits crónicos de las cuentas públicas y de las cuentas externas. Tenemos que apuntar a nuestros problemas. Si recuperamos moneda, bueno, no se va a terminar la discusión esa si son pesos o dólares. Son pesos en una moneda estable, en una moneda constante, en una moneda que no tiene problemas de conversión respecto a otras monedas. ¿Realidad de qué país? Miremos alrededor nuestro, Chile, Uruguay, Brasil. Yo diría que hasta en Bolivia han venido con índice de inflación 3-4% por año. Han sido responsables los gobiernos, incluso el signo de izquierda que ha habido para manejar las cuentas públicas, entonces tienen moneda. Sí. Bueno, ahí agregaría a Paraguay, con impuestos A bajos, Paraguay también, viene sí, aumentando sí. la inversión en forma Sí. impresionante. El listado no fue excluyente de nadie, sí, todos. Daniel, en este contexto de pandemia / cuarentena, ¿cómo evalúas la recuperación de la demanda de petróleo a nivel global? Es interesante, miren, hay un dato que sirve muy como referencia para analizar esto. En el 2019, la demanda mundial de petróleo fue de unos 100 millones de barriles día. Es un número fácil de recordar, 100 millones de barriles día. Este año, en el 2020, en abril, cuando fue el colapso de los precios, había caído a 70 millones de barriles día. En todo el año va a ser de alrededor de 91 millones de barriles día, promedio año 2020, según las últimas estimaciones de la IEA y otros departamentos de energía de los Estados Unidos. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuándo el mundo va a recuperar esa demanda de 100 millones de barriles día que tuvo en el 2019 prepandemia? Si cuesta recuperarla, es porque la pandemia empieza a dejar huellas estructurales en la matriz energética mundial. ¿Y dónde pueden venir estas huellas estructurales? Bueno, hoy estamos intercomunicándonos por este medio, los dos no nos estamos desplazando, yo no estoy en Neuquén, ni ustedes están en Buenos Aires, es decir, cambio en los hábitos de movilidad, cambio en los hábitos de trabajo que pueden afectar el transporte, la demanda de combustible para el transporte, menos vuelos aéreos, se restablecerán, pero hay que ver cómo reacciona el comercio mundial, si hay también cierto parate en el comercio mundial. Entonces, si cuesta recuperar los 100 millones de barriles día, lo que muchos están anticipando, otros por supuesto discrepan con esto, pero lo tenemos que considerar seriamente, es que se puede anticipar el pico de la demanda petrolera mundial. Pico de demanda. Hace 10 años atrás estábamos hablando de pico de oferta, ahora estamos hablando de pico de demanda. Y si hay ese pico de demanda petrolera mundial, ahí viene el tema, ¿cómo va a reaccionar la oferta? ¿Seguirá la OPEP unida? En esto tienen mucho que ver las elecciones de Estados Unidos. Posiblemente, si es reelecto Trump, se venga un acuerdo OPEP más, es decir, le sumarían a lo mejor cierta participación de los Estados Unidos. La acción de Trump fue fundamental para que Rusia y la OPEP restringieran oferta y sacaran casi 9.7 millones de barriles día, lo que permitió equilibrar el mercado después de la crisis de abril. Es decir, si gana Biden, a lo mejor esto no pasa y vamos a una competencia de precios entre la OPEP, los frackers americanos, los rusos, y bueno, los precios son de caída. Así que hay que evaluar eso. Y yo creo que el hito va a ser, para los que estamos en el sector, cuán rápidamente se recupera
la demanda petrolera mundial. Cuán rápidamente el mundo vuelve a pasar la barrera de los 100 millones de barriles promedios día de consumo. Daniel, claro, concreto y profundo como siempre. Gracias por tu tiempo para Impacto Económico. Ha sido un gusto dialogar contigo, ¿eh? Muchas gracias. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster Ciar, el equipo que lo hace posible. 1000 horas haciendo dedo. Una mochila enorme y pesada. Los guisos no se parecen mucho a los de mi abuela. Frío de día y bajo cero de noche. ¿Qué me gusta de todo eso? Que de cada viaje me llevo algo hermoso. Todas esas experiencias que siempre están conmigo.